En lo más profundo de la Amazonía, entre ríos inmensos, montañas cubiertas de niebla, lluvias interminables y una selva que parece cerrar el paso a cualquier extraño, vive uno de los pueblos más fuertes, temidos y malinterpretados de América del Sur, los Shuar. Durante siglos, muchos los llamaron jíbaros, un nombre impuesto desde fuera que quedó cargado de miedo, prejuicio y fascinación. Pero los Shuar no fueron simplemente un pueblo guerrero perdido en la selva, ni pueden reducirse a las historias sobre las famosas cabezas reducidas. Fueron, y siguen siendo, una sociedad con lengua, territorio, espiritualidad, familia, organización, memoria y una profunda relación con la Amazonía. Desde fuera, muchos vieron la selva como un lugar salvaje que debía ser conquistado. Pero para los Shuar, esa misma selva era hogar, defensa, alimento, medicina y mundo espiritual. Su historia no es la de una civilización desaparecida bajo ruinas antiguas. Es la historia de un pueblo vivo que resistió presiones enormes, intentos de dominación inca, entrada de españoles, misiones religiosas, colonización, explotación del territorio, cambios políticos y amenazas modernas sobre la tierra que siempre ha sostenido su identidad. Los imperios pudieron tener ejércitos, cruces, mapas, armas y ambición. Pero los Shuar tenían algo que muchos invasores nunca entendieron del todo. Conocían la selva desde dentro. Sabían moverse entre ríos y montañas, conocían las plantas, respetaban los espíritus, defendían su autonomía y no aceptaban fácilmente que otro poder decidiera por ellos. Parecía que tarde o temprano serían absorbidos por fuerzas más grandes. Pero cada intento de dominarlos reveló algo inesperado. La selva no solo los protegía, también los había formado para resistir. Esta es la historia de un pueblo amazónico que fue temido por sus enemigos, exagerado por viajeros, perseguido por colonizadores y reducido durante mucho tiempo a una imagen incompleta. Pero detrás de esa imagen había una civilización compleja, con una economía basada en la tierra, la caza, la pesca y el intercambio, una espiritualidad marcada por visiones, sueños y fuerzas invisibles, una psicología de autonomía, y una memoria guerrera que convirtió su territorio en una frontera difícil de someter. Y aquí nace la gran pregunta: ¿cómo logró el pueblo Shuar conservar su identidad durante siglos, cuando tantos otros pueblos fueron vencidos, absorbidos o silenciados por los poderes que llegaron desde fuera? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Para comprender el origen del pueblo Shuar, primero hay que mirar la Amazonía no como un espacio vacío, sino como un mundo completo. Durante mucho tiempo, desde la mirada de los conquistadores, misioneros y viajeros externos, la selva fue descrita como una frontera peligrosa, difícil de controlar y llena de pueblos indómitos. Pero para los Shuar, ese territorio nunca fue un desorden salvaje. Fue hogar, memoria, alimento, medicina, refugio y escuela. Su civilización nació precisamente de esa relación profunda con la selva. Los Shuar pertenecen a un conjunto de pueblos amazónicos relacionados lingüística y culturalmente, dentro de la familia jíbaro-ana o Aench-Chicham. Entre sus pueblos cercanos se encuentran los Achuar, Abajún, Bampis y otros grupos de la región amazónica de Ecuador y Perú. Aunque durante siglos muchos externos usaron la palabra jíbaro para referirse a ellos, hoy es más correcto y respetuoso hablar de los Shuar por su propio nombre, porque aquel término fue cargado de prejuicios, miedo y simplificaciones. Desde fuera, los llamaron con nombres que no siempre entendían su mundo. Pero los Shuar ya tenían una identidad propia mucho antes de que otros intentaran definirlos. Su territorio tradicional se extendió principalmente por la Amazonía ecuatoriana, en zonas vinculadas a las estribaciones orientales de los Andes y a cuencas fluviales que conectan montañas, ríos y selva. Esta ubicación fue decisiva. Los Shuar no vivían en una selva plana y simple. Vivían en un territorio complejo, con ríos que servían como caminos, montañas que dificultaban la entrada de invasores, bosques densos que exigían conocimiento detallado y una biodiversidad que podía alimentar, curar o matar dependiendo de cómo se usara.
El origen de la sociedad Shuar no puede contarse como la fundación de una ciudad o el nacimiento de un imperio con capital y reyes. Fue una civilización de casas dispersas, familias extensas, caminos selváticos, alianzas, conflictos, parentesco y autonomía. Su fuerza no estaba en levantar murallas de piedra, sino en conocer un territorio donde otros se perdían. La selva misma era parte de su defensa. Quien no conocía sus ríos, plantas, animales, lluvias y senderos entraba en desventaja. La economía tradicional Shuar se basaba en una combinación de horticultura, caza, pesca, recolección e intercambio. Cultivaban productos como yuca, plátano, maíz y otros alimentos adaptados al ambiente amazónico. La yuca fue especialmente importante, no solo como alimento, sino también como base para la chicha, una bebida fundamental en la vida social. La chicha de yuca no era una bebida cualquiera, era hospitalidad, energía, convivencia y símbolo de comunidad. Recibir chicha en una casa Shuar podía significar entrar en una relación de respeto. La caza y la pesca completaban la alimentación. Los hombres conocían animales, huellas, sonidos, lugares de paso y técnicas para moverse en silencio. La pesca dependía del conocimiento de los ríos, las temporadas y los lugares donde ciertas especies podían encontrarse. La recolección de frutos, plantas medicinales, fibras, maderas y otros recursos era esencial. En esta economía, la riqueza no se medía como en los imperios agrícolas o mineros. La riqueza era autonomía, tener tierra, alimento, familia, conocimiento y capacidad de defenderse. Para otros pueblos, el poder estaba en acumular oro, ciudades o ejércitos. Para los Shuar, el poder estaba en no depender de nadie para sobrevivir. La gastronomía Shuar nació de esa relación con el territorio. La yuca cocida, asada o transformada en chicha ocupaba un lugar central. También se consumían plátanos, maíz, frutas amazónicas, carne de caza, pescado y productos recolectados en la selva. La comida no era solo sustento físico, era parte del orden familiar. Preparar alimentos, compartir chicha y recibir visitantes eran actos sociales importantes. En una casa Shuar, comer y beber juntos podía reforzar alianzas, parentesco y confianza. La organización social se basaba tradicionalmente en familias extensas, no en un estado centralizado. No existía un emperador Shuar ni una capital desde donde se ordenara toda la vida del pueblo. Las casas podían estar separadas unas de otras, y la autoridad surgía del prestigio personal, la experiencia, la capacidad de hablar bien, defender a la familia, sostener alianzas y demostrar fuerza espiritual o guerrera. Un hombre respetado podía influir sobre otros, pero esa influencia no era lo mismo que mandar como un rey absoluto. La jerarquía Shuar era más flexible que la de sociedades estatales. Había personas con mayor prestigio por su edad, su valentía, su conocimiento espiritual, su habilidad como cazadores o su capacidad para mantener relaciones. Los especialistas espirituales, conocidos como Wisin, también ocupaban un lugar importante, porque podían mediar con fuerzas invisibles, curar o interpretar males. En una sociedad donde la enfermedad, la guerra y la selva estaban llenas de incertidumbre, el conocimiento espiritual tenía peso real. La religión Shuar estaba profundamente vinculada al mundo invisible. Para ellos, la selva no era solo materia. Estaba llena de fuerzas, presencias y energías que podían influir en la vida. Los sueños, las visiones, los rituales, las plantas y la relación con ciertos seres espirituales tenían gran importancia. La búsqueda de fuerza interior, protección y claridad formaba parte de la vida. No se trataba de una religión separada de lo cotidiano. La espiritualidad estaba presente en la caza, la guerra, la salud, la familia y el destino personal. La psicología Shuar se formó en torno a la autonomía. Desde pequeños, los miembros de la comunidad aprendían que vivir significaba conocer, resistir, observar y no depender completamente de poderes externos. Esta mentalidad explica por qué fueron tan difíciles de someter. No estaban acostumbrados a obedecer a un estado central ni a aceptar fácilmente autoridades impuestas desde fuera. Su comportamiento colectivo valoraba la independencia, la valentía, la palabra fuerte y la defensa del territorio familiar. Esa independencia podía parecer rebeldía para los invasores, pero para los Shuar era una forma básica de dignidad. Nadie debía decidir por ellos dentro de su propia selva. En cuanto a su arquitectura,
La vivienda tradicional Shuar estaba adaptada al clima y a la vida comunitaria. Eran casas amplias, construidas con materiales de la selva, como madera, hojas de palma y fibras vegetales. Su diseño respondía a la lluvia, la ventilación, el calor y la convivencia familiar. La vida diaria de los Shuar se construyó alrededor de una idea esencial, la autonomía. No dependían de una ciudad central, ni de un rey absoluto, ni de una economía basada en acumular grandes riquezas visibles. Su fuerza estaba en poder vivir dentro de la selva con conocimiento, equilibrio y decisión propia. Para otros pueblos, la Amazonía podía parecer un lugar difícil, húmedo, peligroso y casi imposible de controlar. Para los Shuar, era el espacio donde la familia encontraba alimento, protección, medicina, identidad y sentido espiritual. La economía tradicional Shuar estaba basada en la combinación de horticultura, caza, pesca, recolección e intercambio. No era una economía de grandes mercados urbanos, sino una economía familiar y territorial. Cada familia necesitaba conocer bien su entorno para sostenerse. La tierra cultivada, los caminos, los ríos, los animales, las plantas y las relaciones con otros grupos formaban una red de supervivencia. La riqueza no se medía solo en objetos acumulados, sino en la capacidad de producir alimento, defender el hogar, mantener alianzas y conservar independencia. Desde fuera, podía parecer una sociedad sin grandes riquezas. Pero para los Shuar, la verdadera riqueza era no tener que arrodillarse ante ningún poder externo para poder vivir. Uno de los cultivos más importantes fue la yuca. La yuca no solo era alimento, era una base cultural. Con ella se preparaba la chicha, una bebida fundamental en la convivencia Shuar. La chicha de yuca podía acompañar reuniones, visitas, trabajos y momentos familiares. Ofrecer chicha era un gesto de hospitalidad. Rechazarla sin cuidado podía ser interpretado como falta de respeto. Por eso, la gastronomía Shuar no puede separarse de la vida social. Comer y beber juntos era una manera de reconocer la presencia del otro. Además de la yuca, cultivaban plátano, maíz y otros productos amazónicos adaptados al clima húmedo. La horticultura se organizaba en espacios trabajados por la familia, y el conocimiento de la tierra era esencial. Había que saber cuándo sembrar, cómo cuidar los cultivos, qué plantas podían crecer cerca unas de otras y cómo evitar que la selva recuperara rápidamente el espacio abierto. En la Amazonía, cultivar no significa dominar la tierra para siempre. Significa mantener una negociación constante con una naturaleza que nunca deja de crecer. La caza también era vital. Los hombres Shuar conocían huellas, sonidos, horarios de movimiento y lugares donde ciertos animales podían encontrarse. Cazar exigía paciencia, silencio, precisión y respeto por la selva. No era solo una actividad física, sino una prueba de conocimiento. Un buen cazador no era simplemente quien tenía fuerza, sino quien sabía observar. La pesca, por su parte, dependía del conocimiento de ríos, corrientes, temporadas y especies. Los ríos eran caminos, fuentes de alimento y fronteras vivas. La recolección completaba la economía. Frutas, plantas medicinales, fibras, maderas, resinas y otros recursos eran aprovechados según la necesidad. El conocimiento de plantas medicinales fue especialmente importante. En un entorno donde enfermedades, heridas, picaduras y accidentes podían amenazar la vida, conocer la selva podía marcar la diferencia entre sobrevivir o no. Este saber no era improvisado. Era transmitido por generaciones, mediante observación, práctica y memoria oral. La selva podía castigar a quien entraba sin conocerla. Pero para los Shuar, cada planta, cada río y cada sonido podía convertirse en una herramienta de vida. La vivienda tradicional Shuar estaba adaptada al ambiente amazónico. Construida con madera, hojas de palma y fibras vegetales, respondía al calor, la lluvia, la ventilación y la vida familiar. No era una arquitectura monumental, pero sí profundamente funcional. La casa era amplia, abierta al movimiento cotidiano y organizada para recibir visitantes, preparar comida, compartir chicha y transmitir conocimiento. Era el centro de la familia y también un espacio social donde se afirmaban alianzas y relaciones. La jerarquía Shuar no funcionaba como la de los grandes imperios. No había un emperador ni una capital que controlara todo.
La autoridad surgía del prestigio, la experiencia, la valentía, la capacidad de hablar, la habilidad para defender a la familia y el conocimiento espiritual. Una persona respetada podía influir en decisiones, pero esa influencia debía sostenerse con acciones. La obediencia no era automática, se ganaba. Esto hacía que la sociedad Shuar valorara mucho la independencia personal. La familia extensa era la base de la organización. Las relaciones de parentesco definían cooperación, protección, matrimonios, alianzas y obligaciones. El matrimonio no era solo una unión íntima, también podía fortalecer vínculos entre familias. En una sociedad donde no existía un Estado central fuerte, las redes familiares eran defensa, economía y política al mismo tiempo. Tener buenos parientes y aliados podía significar seguridad frente a conflictos. El papel de las mujeres era esencial en la vida diaria, especialmente en el cultivo, la preparación de alimentos, la elaboración de chicha y la continuidad del hogar. Los hombres se asociaban con más fuerza a la caza, la guerra y la defensa, aunque la vida cotidiana siempre dependía del trabajo combinado. La comunidad no podía sostenerse con una sola función. Cada tarea tenía valor porque todas estaban conectadas con la supervivencia. La gastronomía Shuar reflejaba ese equilibrio. La yuca, el plátano, el maíz, el pescado, la carne de caza, las frutas amazónicas y la chicha formaban parte de un mundo alimentario profundamente ligado al territorio. No era una cocina de lujo cortesano, sino una cocina de energía, pertenencia y autosuficiencia. Comer lo que la selva y la chacra daban reforzaba la identidad. Cada alimento hablaba de una relación con la tierra. La religión y la vida espiritual estaban presentes en muchas actividades cotidianas. Para los Shuar, el mundo visible no estaba separado del mundo invisible. Los sueños, las visiones, los espíritus, las plantas y los animales podían tener significados profundos. La vida espiritual no se reducía a ceremonias aisladas, influía en la salud, el valor personal, la guerra, la caza y el destino. El Ugwisin, especialista espiritual, podía tener un papel importante en la curación, la interpretación de males y la relación con fuerzas invisibles. Los extraños podían ver solo árboles, ríos y animales. Pero para los Shuar, la selva también estaba llena de presencias, señales y poderes que debían respetarse. Para entender a los Shuar, no basta con hablar de la selva como territorio físico. Hay que entenderla también como un mundo espiritual. Para ellos, la Amazonía no era solamente un espacio de árboles, ríos, animales y lluvia. Era un lugar lleno de presencias, fuerzas, advertencias y caminos invisibles. La vida no se explicaba únicamente por lo que los ojos podían ver. También dependía de sueños, visiones, espíritus, protección, enfermedad, valentía y destino. La religión Shuar estaba profundamente unida a la experiencia personal. No era una fe encerrada en templos de piedra ni controlada por una institución central. Era una espiritualidad vivida en la casa, en la selva, en la caza, en la enfermedad, en la guerra, en la formación de los jóvenes y en la búsqueda de fuerza interior. El mundo visible y el mundo invisible estaban conectados. Lo que ocurría en un sueño podía afectar una decisión real. Una visión podía marcar el carácter de una persona. Una enfermedad podía entenderse no solo como un problema del cuerpo, sino como el resultado de fuerzas espirituales, conflictos o desequilibrios. Para los extranjeros, la selva podía parecer un lugar de peligros materiales. Para los Shuar, el peligro también podía venir de lo invisible, de aquello que no se toca, pero se siente. Uno de los conceptos más importantes en la espiritualidad Shuar es la búsqueda de fuerza o poder interior. La persona no nacía completamente preparada para enfrentar el mundo. Debía formarse, debía aprender a resistir, a controlar el miedo, a escuchar señales y a protegerse. En la tradición Shuar, las visiones podían ser una fuente de orientación y fortaleza. A través de ciertos rituales tradicionales, una persona podía buscar contacto con fuerzas espirituales que le dieran valor, protección o claridad para su vida. Entre esas fuerzas espirituales se encuentra Arutam, una presencia poderosa asociada a visión, energía, destino y fortaleza personal. La búsqueda de Arutam fue fundamental para la formación de guerreros y personas respetadas. No se trataba solo de creer en algo lejano,
sino de vivir una experiencia transformadora. Quien recibía una visión podía sentir que había obtenido una protección especial, una fuerza que lo acompañaría en la vida, en la caza, en la guerra o en momentos de peligro. Esta idea revela mucho sobre la psicología Shuar. El valor no era visto únicamente como una reacción física ante el miedo. Era una condición espiritual. Ser fuerte no significaba solo tener habilidad con las armas o resistencia corporal. Significaba tener protección, visión, equilibrio y una conexión con fuerzas que daban sentido a la existencia. La valentía se cultivaba. La seguridad interior se buscaba. El destino personal podía estar ligado a experiencias que la comunidad consideraba profundas y sagradas. Desde fuera, un guerrero podía parecer simplemente un hombre temible. Pero dentro del mundo Shuar, su fuerza podía venir de una historia invisible que solo él y su comunidad entendían. El Ugwisin, o especialista espiritual, ocupaba un lugar importante en este universo. Su función podía relacionarse con la curación, la interpretación de males, la defensa contra fuerzas dañinas y el contacto con dimensiones invisibles. En una sociedad donde la enfermedad podía aparecer de forma repentina y donde el entorno natural era poderoso, el conocimiento espiritual tenía un valor real. El Ugwisin no era simplemente un curandero en sentido superficial. Era alguien que entendía una parte del mundo que otros no podían manejar con facilidad. La medicina tradicional Shuar estaba ligada al conocimiento de plantas, al cuerpo, a la experiencia espiritual y a la transmisión oral. La selva ofrecía recursos para curar heridas, tratar dolores, aliviar enfermedades o acompañar rituales. Pero ese conocimiento exigía prudencia. Una planta podía sanar o dañar según su uso, su preparación y el contexto. Por eso, el saber medicinal no era una curiosidad aislada, era una forma de poder. Quien conocía las plantas conocía una parte de la vida y de la muerte. Los sueños también eran importantes. En muchas sociedades amazónicas, soñar no se reduce a una actividad privada sin valor. Puede ser una forma de recibir señales, advertencias o mensajes. Para los Shuar, los sueños podían influir en la percepción de los acontecimientos, las relaciones sociales y los peligros. Una persona atenta a sus sueños no vivía separada de la realidad. Intentaba interpretar una capa más profunda de ella. La religión Shuar también estaba conectada con los animales. La selva estaba llena de seres con comportamientos, sonidos y fuerzas propias. Animales de caza, aves, serpientes, jaguares, peces y otros seres podían formar parte de un mundo simbólico. Conocer a un animal no era solo saber dónde encontrarlo. Era entender su presencia dentro del equilibrio de la selva. La caza podía requerir habilidad física, pero también respeto. Un cazador imprudente no solo fallaba técnicamente, podía romper una relación con el entorno. La arquitectura espiritual Shuar no dependía de templos monumentales. Su espacio sagrado estaba repartido en la selva, los ríos, las cascadas, los lugares de visión, la casa familiar y el cuerpo mismo. La vivienda no era solo refugio. Era un espacio donde se transmitían historias, se preparaba chicha, se recibían visitantes, se hablaba de sueños, se curaban males y se formaban los niños. En una cultura así, lo espiritual no está apartado de lo cotidiano. Está dentro de la vida. Los pueblos externos buscaban señales de civilización en templos, murallas o ciudades. Pero los Shuar habían colocado su mundo sagrado en lugares que no podían ser conquistados fácilmente. La memoria, la selva y la visión. Las leyendas y relatos tradicionales cumplían una función educativa. A través de historias sobre seres espirituales, animales, antepasados y fuerzas de la selva, se enseñaban valores, advertencias y formas correctas de comportarse. Estas narraciones no eran simples entretenimiento, eran memoria cultural. Ayudaban a explicar por qué debía respetarse la naturaleza, porque la valentía debía equilibrarse con prudencia y porque el mundo invisible no debía ser tratado con burla. La percepción externa de esta espiritualidad fue muchas veces equivocada. Misioneros, colonizadores y viajeros interpretaron las creencias Shuar desde categorías europeas, llamándolas superstición, idolatría o salvajismo. Esa mirada redujo un sistema complejo a prejuicios. Hablar de la guerra entre los Shuar exige hacerlo con cuidado, porque durante siglos muchos viajeros,
Colonizadores y relatos externos redujeron a este pueblo a una sola imagen, la de las cabezas reducidas, conocidas como tsantsas. Esa imagen fue repetida tantas veces que terminó ocultando casi todo lo demás: su espiritualidad, su familia, su economía, su relación con la selva, su autonomía y la profundidad de su cultura. Pero para comprender la historia Shuar, no basta con mirar el símbolo que más asustó a los extranjeros. Hay que mirar el mundo que lo produjo. La guerra Shuar no puede entenderse como simple violencia sin sentido. Estaba relacionada con defensa territorial, venganzas, rivalidades, prestigio, protección espiritual y equilibrio social. En una sociedad sin Estado central, sin cárceles modernas y sin un rey que impusiera justicia sobre todos, los conflictos se resolvían de otras maneras. Las alianzas familiares, la reputación y la capacidad de responder a una ofensa tenían enorme importancia. Ser visto como débil podía poner en peligro a toda una familia. Ser respetado podía protegerla. Desde fuera, muchos vieron solo ferocidad. Pero dentro del mundo Shuar, la guerra también hablaba de honor, miedo, memoria y supervivencia. Los conflictos podían surgir por venganzas, muertes atribuidas a enemigos, disputas entre familias, tensiones por prestigio o amenazas externas. La idea de que una muerte podía requerir respuesta era importante en muchas sociedades tradicionales. No responder podía interpretarse como falta de fuerza, pero responder también podía iniciar ciclos peligrosos de violencia. Por eso la guerra no era una actividad ligera. Era una decisión cargada de consecuencias para los vivos, los muertos y las generaciones futuras. La reputación del guerrero era fundamental. Un hombre valiente, capaz de defender a los suyos, podía ganar prestigio. Pero esa valentía no era solo física. También estaba conectada con la fuerza espiritual. La búsqueda de protección, visión y poder interior formaba parte de la formación de quienes debían enfrentar peligro. En la mentalidad Shuar, un guerrero no era únicamente alguien que atacaba. Era alguien que debía sostener su valor ante el miedo, la muerte y las fuerzas invisibles que rodeaban la vida. Aquí aparece el tema de las tsantsas. Históricamente, algunos grupos Shuar practicaron la reducción ritual de cabezas de enemigos. Pero esta práctica no debe presentarse como espectáculo ni como simple morbo. Para el mundo Shuar tradicional, la tsantsa estaba vinculada a creencias sobre fuerza espiritual, venganza, protección y control del poder asociado al enemigo. No era un adorno vacío. Tenía un lugar dentro de una lógica ritual y guerrera específica. Los extranjeros miraron la tsantsa y creyeron haber entendido a los Shuar, pero en realidad solo estaban viendo la parte más visible de un mundo espiritual mucho más complejo. La reducción de cabezas se convirtió en el símbolo más famoso y más distorsionado de los Shuar. Viajeros, coleccionistas y comerciantes externos exageraron su importancia, alimentaron el mercado de objetos exóticos y contribuyeron a transformar una práctica ritual en mercancía. Esto causó un daño enorme a la imagen del pueblo Shuar. El mundo exterior comenzó a verlos casi exclusivamente como reductores de cabezas, ignorando que eran agricultores, cazadores, pescadores, padres, madres, narradores, curadores, aliados, comerciantes y defensores de territorio. La percepción externa estuvo cargada de miedo. Los españoles y misioneros los describieron muchas veces como indomables, peligrosos y difíciles de evangelizar. Esa fama no surgió solo por las tsantsas, sino también por la resistencia histórica de los Shuar frente a cualquier intento de dominación. A diferencia de otros pueblos que podían ser sometidos capturando una capital o controlando a una élite central, los Shuar no tenían un centro único que conquistar. Su poder estaba disperso. Cada familia, cada casa, cada alianza y cada territorio podía resistir de forma propia. Uno de los episodios más recordados en la memoria histórica de la región fue la gran rebelión indígena de finales del siglo XVI contra la presencia española en zonas amazónicas. En ese contexto, los Shuar y otros pueblos relacionados atacaron asentamientos coloniales vinculados a la búsqueda de oro y al control de la población indígena. La ciudad de Logroño de los Caballeros, fundada por los españoles en la región amazónica, fue destruida durante una rebelión hacia el año 1599. Este episodio alimentó aún más la fama de los Shuar como un pueblo que no aceptaba cadenas. España podía levantar ciudades, imponer cruces y buscar oro.
Pero en la Amazonía Shuar descubrió que una ciudad colonial podía desaparecer si el territorio se levantaba contra ella. Esa resistencia no fue solo militar, fue territorial y psicológica. Los Shuar sabían que aceptar dominio externo podía significar perder autonomía, tierras, mujeres, hijos, libertad de movimiento, prácticas espirituales y control sobre su propia vida. Por eso la guerra, para ellos, podía ser una forma de impedir que el mundo exterior rompiera el equilibrio familiar y territorial. El enemigo no era solamente quien atacaba con armas. También podía ser quien intentaba imponer tributos, religión, trabajo o autoridad. La arquitectura Shuar también tenía relación con la guerra y la defensa. Sus casas dispersas hacían difícil que un enemigo controlara a toda la población de una vez. La selva funcionaba como barrera natural. Los caminos no eran evidentes para quien venía desde fuera. Los ríos podían facilitar el movimiento, pero también confundir a los extraños. La vivienda, construida con materiales de la selva, podía no parecer fuerte como una fortaleza de piedra, pero la verdadera defensa no estaba solo en la casa, estaba en el territorio. La economía de autonomía también fortalecía la resistencia. Un pueblo que depende de una ciudad central puede caer si esa ciudad cae, pero un pueblo que cultiva, caza, pesca y recolecta en unidades familiares dispersas puede seguir viviendo aunque un enemigo ocupe un punto del mapa. Esta fue una de las razones por las que los Shuar fueron tan difíciles de someter. Su forma de vida no ofrecía una sola llave para dominarlos. La gastronomía incluso tenía su papel dentro de esa cultura de resistencia. La yuca, la chicha, la carne de caza y el pescado sostenían a familias capaces de moverse, reorganizarse y mantenerse lejos de centros coloniales. La historia de los Shuar no termina con una caída absoluta, porque los Shuar no desaparecieron. Esa es una de las claves más importantes para entenderlos. A diferencia de muchas civilizaciones antiguas que quedaron reducidas a ruinas, tumbas o crónicas escritas por otros, el pueblo Shuar sigue vivo. Su declive no fue una extinción, sino una transformación profunda provocada por siglos de presión externa, conquista, misiones religiosas, colonización, fronteras nacionales, pérdida de territorios, expansión económica y cambios impuestos desde el mundo moderno. Durante mucho tiempo, los incas, los españoles y luego los estados republicanos intentaron entrar en la Amazonía y ordenar ese territorio según sus propios intereses. Pero la región Shuar nunca fue fácil de dominar. La selva, los ríos, las montañas y la organización dispersa de sus familias impedían que un poder externo pudiera controlar todo de una sola vez. No había una gran capital que conquistar, ni un solo rey que capturar, ni una muralla que derribar. El poder Shuar estaba en otro lugar, en la familia, en el territorio, en la memoria, en la autonomía y en el conocimiento de la selva. Los conquistadores podían avanzar con armas, cruces y ambición, pero cada vez que creían haber entendido la Amazonía, la selva les recordaba que no era un territorio fácil de obedecer. El primer gran golpe vino con la expansión colonial española. Los españoles buscaban oro, tierras, rutas, mano de obra y almas para evangelizar. Fundaron asentamientos, enviaron misioneros e intentaron imponer autoridad sobre pueblos que no estaban acostumbrados a obedecer a un poder central externo. La resistencia Shuar y de pueblos cercanos fue fuerte. Uno de los episodios más recordados ocurrió hacia el año 1599, cuando una gran rebelión indígena destruyó asentamientos coloniales en la región amazónica, incluyendo Logroño de los Caballeros. Este hecho marcó profundamente la percepción española. Los Shuar quedaron asociados con la idea de un pueblo difícil, peligroso e indomable. Pero esa fama tuvo un costo. Durante siglos, la mirada externa los redujo a estereotipos. Los llamaron salvajes, feroces o jíbaros, sin comprender la complejidad de su mundo. Se habló mucho de la guerra y de las chanzas, pero muy poco de su agricultura, su espiritualidad, su vida familiar, su conocimiento medicinal, su relación con los sueños, su organización social o su defensa del territorio. El mundo exterior tomó una parte de su cultura y la convirtió en espectáculo. El mismo símbolo que hizo famosos a los Shuar también ayudó a ocultar su humanidad completa, porque cuando un pueblo es mirado solo desde el miedo, su verdadera historia queda enterrada bajo el prejuicio.
La evangelización fue otro proceso de transformación. Misioneros católicos y luego otros actores religiosos intentaron cambiar prácticas espirituales, formas de autoridad y costumbres tradicionales. La educación misionera llevó nuevas lenguas, nuevas ideas y nuevas reglas. Algunas comunidades adoptaron elementos del cristianismo, otras conservaron prácticas antiguas, muchas mezclaron memorias y creencias en procesos complejos. La espiritualidad Shuar no desapareció de un día para otro. Cambió, se adaptó y siguió viva en relatos, visiones, respeto por la selva, conocimiento de plantas y memoria comunitaria. La economía también cambió. La vida tradicional basada en horticultura, caza, pesca, recolección e intercambio fue presionada por nuevos sistemas de mercado, carreteras, colonización agrícola, extracción de madera, minería, petróleo y expansión estatal. La tierra, que para los Shuar era hogar, alimento y mundo espiritual, empezó a ser vista por otros como recurso económico. Esa diferencia de percepción generó tensiones enormes. Para una empresa o un gobierno, un territorio podía significar riqueza del subsuelo. Para los Shuar, podía significar cementerios, ríos sagrados, rutas antiguas, plantas medicinales, animales, memoria y futuro. La caída parcial de su mundo tradicional ocurrió precisamente ahí, cuando fuerzas externas comenzaron a reducir la selva a propiedad, recurso o frontera de explotación. La autonomía familiar y territorial se vio amenazada por leyes, títulos, mapas y decisiones tomadas lejos de la comunidad. El peligro ya no era solamente un enemigo armado entrando por un sendero. Ahora también podía llegar como contrato, carretera, concesión minera o proyecto extractivo. La guerra antigua se peleaba con armas visibles. La guerra moderna muchas veces se pelea con papeles, mapas y decisiones que intentan cambiar el destino de un territorio sin escuchar a quienes lo habitan. Sin embargo, los Shuar no quedaron quietos. Su resistencia se transformó. En tiempos antiguos, defender la autonomía podía significar retirarse en la selva, organizar una respuesta armada o proteger el hogar familiar. En tiempos modernos, también significa crear organizaciones, defender derechos territoriales, mantener la lengua, exigir reconocimiento político y participar en debates nacionales e internacionales sobre la Amazonía. La resistencia dejó de ser solamente guerrera y se volvió también cultural, legal, educativa y ambiental. Lo que dejaron como civilización es inmenso. Dejaron una forma de entender la selva no como obstáculo, sino como vida. Dejaron un conocimiento profundo de plantas medicinales, animales, ríos, caminos y ciclos naturales. Dejaron una gastronomía basada en la yuca, la chicha, el plátano, el pescado, la carne de caza y los productos del bosque. Dejaron una arquitectura adaptada al clima amazónico, con casas hechas para la convivencia, la ventilación, la lluvia y la vida familiar. Dejaron una espiritualidad donde los sueños, las visiones, Arutam, los espíritus y la fuerza interior ocupan un lugar central. También dejaron una lección política. No toda civilización necesita convertirse en imperio para ser fuerte. Los Shuar no construyeron pirámides, ni grandes ciudades de piedra, ni un estado centralizado como los incas. Pero resistieron durante siglos porque su poder estaba distribuido. Cada familia, cada casa, cada alianza, cada sendero y cada memoria formaban parte de una defensa más difícil de romper. Su psicología colectiva estuvo marcada por la independencia. Para los Shuar, vivir no significaba esperar órdenes de un centro lejano. Significaba saber producir alimento, recibir visitantes, defender a la familia, respetar fuerzas invisibles, interpretar señales y conservar la palabra propia.